Muchas gracias por decirme que no se escucha. Bienvenidos. Vamos a empezar con la segunda parte para poder dar continuación. Bienvenidos a la segunda parte de la sesión uno, versión uno. Perdón que sea tan específico, de nuestra asignatura diversidad y dice, ok, diversidad e inclusión educativa. En la primera parte estábamos viendo algunos elementos de evaluación, algunas características de comunicación y nos habíamos quedado revisando los elementos de la plataforma que es un ecosistema digital alternativo que construí para ustedes. Esto, aunque ya no estén conmigo en la asignatura, lo pueden seguir consultando. Esta va a ser nuestra primera actividad. Digamos que esta es la actividad para esta semana. Este que es el modelo de Toulmin, se los voy a compartir el enlace directo para que no tengan que Por la puerta del refri abierta. copiarlo ni mucho menos. Ya se los voy a compartir directo para que lo puedan ver. Pero este enlace que les voy a compartir es de nuestra primera actividad. Estas actividades que les voy a estar compartiendo cada sesión no son obligatorias, son totalmente voluntarias. Pero si hacen bueno, si hacen todas las que hagamos durante el curso, van a tener derecho a un punto sobre alguna actividad o algún foro, o sobre la actividad integradora. Sobre el examen no, ahí no puedo mover, eso es automático. Pero digamos que en una actividad sacaron 8 más el punto 9. Ustedes van a poderlo. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cada una de estas actividades que están por aquí, al final de que lo concluyen, les va a entregar un certificado de participación. Por ejemplo, en este en particular tendrían que revisar cada uno de los elementos del texto, ya lo revisamos todo. Obviamente ustedes lo van a leer. Ya leí, por eso les estoy avanzando. Y ya después de que leyeron todo, les va a aparecer una ventana con un jueguito de cartas. Y ya cuando lo contesten, les va a dar un certificado PDF. Aclaro, ese certificado PDF que genera no tiene valor curricular. Solamente es una forma de llevar control. No me lo tienen que compartir directamente. Cuando sea la última semana de clases, me mandan un documento Word con todas las capturas de pantalla de sus certificados de los cursitos y ya. Con eso lo van a tener. No se adelanten a ahorita decir, pues ya los voy a hacer todos. ¿Por qué? Porque el modelo de Toulmin sí lo vamos a utilizar. Sombreros para pensar sí lo vamos a utilizar. Modelo Guarderna sí lo vamos a utilizar, pero tiene un formato diferente. Y simulador de personas en crisis, este no lo vamos a utilizar. Este fue hecho exclusivamente para la asignatura de primeros auxilios psicológicos. Bueno, ¿dudas, preguntas con estos mini actividades extra que están por acá? ¿No? Ok. De cualquier forma, cada unidad les voy explicando de qué consiste cada una. Y estos sirven principalmente para habilidades blandas. Es para aprender a argumentar, para hacer equipos de trabajo y para aprender a contestar en foros. El responderlo tomará en cuenta para una calificación. Muchas gracias, Aurora. Les comentaba, cuando termine de contestarlos todos, al final del periodo les voy a dar un punto sobre alguna actividad que les haya faltado. Digamos que en su actividad integradora sacaron 8 o 9, ya les sumaría el punto para que sacaran 10. O si en un foro les faltó, se los sumaría eso. Se los voy a sumar a la parte que más les convenga a ustedes. Sobre examen no puedo hacer nada porque eso se califica de forma automática. Sobre lo demás, o en otras palabras, es voluntario. Recordemos que los criterios de evaluación son los de la plataforma, no los puede modificar. Esto es un extra. Si lo quieren hacer, les va a convenir. Si no, no pasa absolutamente nada. Bien. También aquí hay ejercicios y pruebas. Previo al examen, previo al examen les voy a generar un examen prueba para que se vayan preparando. Por ejemplo, este es un examen prueba para la asignatura de primeros auxilios psicológicos. Aquí ingresan su nombre y ya le damos en iniciar. Ahorita voy a responder a todo que sí. Esta no tiene ninguna calificación, es totalmente voluntario. ¿Y para qué les va a servir? Para que antes de que hagan su examen se vayan preparando. Ninguna pregunta de estos exámenes prueba es exactamente igual a la del examen, ninguna. Ya te he dicho que no me saques eso de ahí. Pero aquí lo que pueden Ya ver sabes. es la puntuación que hubieran sacado en el examen, el porcentaje que hubieran tenido y el tiempo, para que también midan el tiempo. Recordemos que tenemos como hora y media para poder trabajar. Entonces, estos son los elementos del examen prueba.
Ahorita nada más hay un examen prueba para primeros auxilios psicológicos. Ya cuando se acerque el examen de nuestra asignatura, ya va a aparecer el suyo. Habla con autores, aquí van a aparecer para que puedan hablar con algunos autores. Al momento nada más hay filósofos. Está Popper, Aristóteles y Sócrates. Eso es para epistemología. Y en biblioteca digital voy a ir compartiendo textos que a ustedes les puedan convenir, ya sean de psicología, de filosofía, de temas diversos. Ahorita no tiene ningún libro, pero aquí los vamos a ir compartiendo. Y ya, este entorno es totalmente gratuito, es para ustedes y lo pueden utilizar cuando ustedes deseen. Muy bien, ahora vamos a continuar. ¿Hasta ahorita no hay dudas o preguntas? Pues ya vamos con el tema, porque ya hemos visto muchas características, muchos elementos, pero lo que nos interesa más es el tema, ¿no? Entonces, vamos al tema. Voy a procurar, en la medida de lo posible, ponerles una presentación para irnos guiando y irnos orientando. Si ustedes gustan, les puedo compartir luego esta presentación para que la puedan ver y así. Pero bueno, vamos a empezar. Dice diversidad e inclusión. Esta es nuestra primera unidad. Si bien nuestra asignatura se llama diversidad e inclusión educativa, en esta unidad vamos a estar revisando los conceptos básicos. De hecho, si se han percatado, en casi todas las asignaturas se empieza revisando lo que es los conceptos más simples para poder después construir lo demás. Ahorita vamos a revisar diversidad e inclusión. Voy a retomar elementos del material de trabajo, pero los voy a estar complementando para que no crean que nada más es venir a leer lo que ya está en el texto, ¿no? Sino que flojera, pues, mejor lo leen ustedes. Entonces lo vamos a ir complementando. Primero, un contexto breve para irnos dando cuenta. El objetivo que vamos a tener es poder distinguir las nociones de diferencia, lo que Derrida, un autor francés que vamos a ver mucho, lo llama la différence, y la diversidad, para ubicar la importancia de visibilizarla y reconocerla dentro de los procesos educativos. Una cosa es reconocer la diversidad y otra cosa es poderla visibilizar y poderle dar un trato digno. Muchas veces podemos diferenciar o podemos encontrar la diversidad, pero no es como con un afán de unión, sino con un afán de segregación. De hecho, uno de sus compañeros en la actividad en el foro me comentaba esto, de que muchas veces en escuelas como en la que él llegó a conocer, no que estudiara ahí, sino que le tocó conocer, hacían mucho este tipo de discriminaciones, que sí reconocían la diferencia, pero para mal. Entonces, vamos a ver qué elementos tenemos. Demos un segundito. Vamos a ver. Bueno, por aquí van a estar apareciendo de repente mis hijas, Yasmín y Luna, que luego andan dando lata. El incidente crítico. Ustedes leanlo, está mucho más completo en el material de la escuela, pero trata sobre que ustedes van a empezar a trabajar en una escuela que sí tiene estos grupos de trabajo diferenciados, pero en vez de que sirva para unir o unificar, los está segregando. Efectivamente, muchas gracias, Griselda. Justo lo vamos a trabajar, pero me parece un muy buen punto. En esta escuela no hay una integración, no hay una unión. Y las preguntas base que vamos a tomar es qué puedo hacer desde la psicología para intervenir ante esta problemática. ¿Cómo puedo sensibilizar a la población implicada para transformar las maneras en las que se relacionan desde sus diferencias? Porque no solamente es de la persona, es del grupo. ¿Y qué prácticas puedo llevar a cabo como psicólogo para favorecer la inclusión del estudiantado? Estas preguntas guías las vamos a estar tomando para irnos orientando. Pero bueno, vamos a empezar. El tema número 1.1, es la diversidad y la diferencia. Voy a buscar el cereal, ¿no? Y lo primero que hay que revisar es la importancia de comprender la diferencia y la diversidad. Para ello, esto ya no es del material, esto ya es totalmente distinto. Me voy a apoyar en dos conceptos que un autor llamado Foucault va a retomar bastantes veces. Foucault es un filósofo y sociólogo francés, pero nos va a ayudar mucho, que es el concepto de normal y anormal. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué es lo normal?
cuándo algo es normal? ¿Se han puesto a pensar qué es normal? Cuando hay Adelante, una Andrés. mayoría. Muchas gracias, Andrés. Sí, normalmente cuando hay una mayoría se establece el criterio normal, de normal. Va a sonar extraño, pero juro que tiene sentido. La palabra normal viene de la palabra norma, y norma, y norma es regla. Entonces, cuando hablamos de que algo es normal, hablamos de que algo es conforme a una regla. Hay un criterio de valoración de esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. De hecho, como bien señalaba Andrés, muchas veces este criterio de correcto o incorrecto, normal a normal, se establece por lo que dice la mayoría. El problema con esto es que lo normal se convierte en lo bueno, lo correcto, lo adecuado, y lo anormal pasa a ser lo malo, lo castigable, lo reprendible, etcétera. Cuando muchas veces anormal no significa que esté mal, solamente es diferente. Esto me gusta mucho enfatizarlo. Cuando hablamos de diversidad e inclusión y decimos que algo es diferente, no estamos diciendo que sea mejor o que sea peor, solamente estamos diciendo eso, que es diferente. Una persona neurotípica y una persona no neurotípica no es que uno sea mejor que otro, simplemente son diferentes. Efectivamente, Griselda, vas muy bien. Lo cotidiano, muy bien. Lo cotidiano es lo normal y se nos imponen características. Lo normal es ser sociable, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando alguien no es sociable, lo llamamos anormal. El problema, y con esto que dice Griselda, adelante, Magda, te escuchamos. Profesor, buenas tardes. Buenas También tardes. eso normal entra entra en la generalización en la que estamos acostumbrados a ver. Sí, sí, Lo sí. anormal, lo que nos parece raro o lo que no generalizamos. Gracias. Me parece excelente, Magda. Oigan, es un buen grupo, me gusta. Entonces les decía, efectivamente, eso es lo normal y lo anormal se va a contraponer a lo normal. No estoy diciendo que lo normal esté mal, para nada. Bueno, les cuento, mi hija es autista, tipo 2 y mi esposa es autista. Yo estoy en valoración, entonces no considero que lo anormal sea algo malo, al contrario, es diferente. Y con esto vamos con el siguiente punto, y esto es algo vital, esto es algo vital para todos. Del concepto normal y anormal pasamos a los conceptos médicos de salud y enfermedad. El problema es que en un criterio biologicista o en un criterio con constructos sociales, como bien señalaban, se puede crear que lo normal es igual a lo saludable y que lo anormal es igual a enfermedad. ¿Te cargo? Y cuando llegamos a este punto, la cosa se sale de control. Se los voy a poner tan sencillo bueno, vamos a poner con un ejemplo muy sencillo. Dame un segundo. En la sociedad contemporánea, en la sociedad del siglo XX, se valora mucho a los Listo. extrovertidos, a las personas que les gusta hablar mucho, que les gusta estar en fiestas, que tienen estas características, ¿no? Hasta te dan consejos para ser líderes acostumbrados con estos elementos. Cuando eso pasa de ser normal a saludable, empiezan a decir que las personas introvertidas o que no les gusta, no solamente es que sean anormales, sino que están enfermas. Y cuando se convierte en enfermedad lo anormal, se pretende que puede haber tratamientos. De ahí que a lo largo de la historia ha habido muchas personas neurodiversas, o ha habido muchas personas con alguna discapacidad motriz, o ha habido personas con sin fin de características, por ejemplo, Está muy caliente. ser latino en Espera. Estados Unidos, o ser una persona pobre, y se empieza a ver como una enfermedad. Y el problema de tratarlo como una enfermedad es que le estás quitando dignidad a la persona y la estás tratando como una persona en segundo rango, como si lo correcto y lo sano fuera esto y lo enfermo fuera lo otro, sin bromear. Ha habido momentos inclusive en el cual dicen que las personas de tez morena están enfermas y que a través de tratamiento, oración o cualquier cosa se pueden aclarar. Hay religiones que hasta lo han manejado así. No, Pero bueno, diremos. entonces este es el concepto, el problema de una visión de la diferencia y la diversidad mal entendida, pasamos al concepto de normal y anormal. Y del concepto normal y anormal podemos caer hasta en el concepto de salud y enfermedad. Más, más. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es quitarle esta
patologización al concepto de anormal y al concepto de diferencia, para tener una sociedad multicultural, multi, multicontemplativa y demás. Y para esto, con esto que me estaba señalando, vamos a hablar de una pintura que era un referente clásico en la Edad Media y que reflejaba un fenómeno muy importante para ellos, que es la nave de los locos. Acá hay una pintura para que ustedes la puedan ver. Pero, ¿alguno de ustedes había escuchado el concepto de la nave de los locos? ¿Alguien? ¿La nave de los locos? Acá la tenemos. Ok. La nave de los locos, en la Edad Media, lo que hacían cuando había personas neurodiversas o había personas que no encajaban con el modelo de sociedad idóneo, literalmente lo que hacían era subirlo a barcos. A esos barcos se les dotaba de alimentos y se aventaban al mar. Y ya se dejaba la suerte a todas las personas neurodiversas o con algún tipo de necesidad especial y se les botaba al mar para su propia suerte. Y así se libraban de los problemas en la Edad Media. Y nosotros podríamos decir qué brutal o qué mal, pero piensen en la actualidad cómo siguen existiendo estas naves de los locos. Muchas veces cuando se hacen grupos inclusivos, en realidad lo que se hace es como decir, vamos a poner ahí a las personas que no sabemos cómo trabajar y se les aísla y se les priva de muchos derechos. O una persona de la tercera edad, cuando ya tiene problemas de comunicación, problemas motrices, lo llevan a un asilo y ya nos olvidamos de él. Entonces, en nuestra asignatura vamos a tratar de evitar estas. Vamos a tratar de evitar las naves de los locos porque somos una sociedad. Y en una sociedad integral no es que nos podamos deshacer de los problemas. Tenemos que lidiar con la sociedad en conjunto. Somos todos en sociedad. No nos encontramos aislados. Y como ejemplo básico de esto, les voy a presentar una imagen que me gusta mucho ilustrar, que es la vivencia de la diferencia. Recordemos que la persona que tiene una diferencia o que se escapa del concepto de lo normal puede vivir su existencia como una enfermedad o la puede vivir como una condición o la puede vivir como algo normal. Y aquí les pongo dos ejemplos para poderlo entender con una silla de ruedas. De este lado tenemos a una persona en silla de ruedas, una persona en silla de ruedas en una escuela que tiene rampas. Aparte tiene rampas, tiene un carro adaptado, los salones tienen los lugares especiales, hasta en los parques de diversiones tienen lugares para que ellos se puedan manejar de una forma adecuada. Y del otro lado tenemos a una persona que no hay rampas, lo tienen que cargar y lo tienen que llevar a todos lados. La condición biológica es la misma. La persona tiene una falta de motricidad en las piernas. Sin embargo, en el primer grupo, la persona está integrada porque no solamente las personas de las que se rodea lo apoyan y comprenden que es una persona, sino que el propio ambiente está adaptado para que esa persona pueda interactuar con él. En este caso, la persona no va a vivir su condición como una enfermedad, lo va a vivir como una condición normal o algo que se puede llevar a cabo de forma cotidiana. Y miren, aquí lo podemos ver, ¿no? Está sonriendo, está interactuando y demás. Mientras que la segunda persona va a vivir su condición como una enfermedad y como un malestar, porque continuamente está teniendo que ser apoyado, cargado y llevado a todos lados por personas. Y como podemos ver, él sabe que está haciendo una carga o que no está siendo independiente. Aquí lo importante es que cuando hablemos de la diferencia y la inclusión, vamos a buscar esto, una integración de todos los factores para que la persona se sienta parte de la sociedad y no una persona que se sienta como una carga. Ocurre lo mismo con la escuela. Muchas veces decimos, pues vamos a darle un trato diferenciado, entonces lo ponemos en un salón aparte de los demás y que no le hable a nadie. O en un salón decimos, vamos a darle un espacio para que él hable y los demás después estén ahí. Pero eso no lo está integrando. De hecho, lo está aislando de todo el grupo, porque todo el grupo va a notar esta diferencia. De lo que se trata es no solamente de trabajar con la persona que tiene una diferencia, sino con todo el grupo, para que todos aprendan a cómo se tienen que integrar. Voy a ir avanzando, pero cualquier comentario que tengan, ahí me pueden decir, me pueden interrumpir, cualquier cosa, ¿va? Miren, aquí vamos sobre eso. Diferencia y desigualdad. El paso de la diferencia a lo anormal y de lo anormal a la enfermedad genera vivir la diferencia como discriminación.
¿A qué me refiero con esto? Cuando la persona se sabe diferente o el grupo social sabe que es diferente, pero en vez de buscar la forma de integrarlo, se trata como anormal y luego como una enfermedad, esta situación se convierte en discriminación. Vamos a tomar a las personas afrodescendientes durante el apartheid, durante la segregación racial en África. Diferencia, hay personas con una tez más clara que otra. Anormal, se señala que la persona afrodescendiente es inferior o es mala o es nociva. Enfermedad, se llega inclusive a decir que es una degeneración genética que se puede corregir. Por ahí si le suena Segunda Guerra Mundial, es por eso, ¿va? Y después de eso, las personas van a vivir su vida como una discriminación. Se les va a dar peores lugares, se les va a dar peor trato, se les va a dar una forma de interactuar diferente, pero para mal de la persona. Y esta desigualdad y diferencia se vuelven algo nocivo, algo que en vez de estar apoyando, está afectando. Vean esto, bueno, las personas que tienen alguna especie de sobrepeso o que su cuerpo refleja que tienen sobrepeso, lo van a poder entender mejor. Muchas veces cuando las personas que tienen, bueno, yo tengo sobrepeso, y vamos al médico, todo lo quieren vincular con el peso, todo, todo, vamos, hasta si tienes estornudo o tienes comezón en la cabeza, te van a decir, es que tienes que bajar 10 kilos, que entiendo, ¿no? Es por salud, pero es una forma de discriminar pensar que todos los males del mundo están relacionados con eso. O también es una forma de discriminar porque no sabemos el metabolismo de las personas. Entonces, esta diferencia se puede dar de diferentes ámbitos. Por ejemplo, ¿de qué diferencias podemos hablar? Podemos hablar de diferencias fisiológicas, altura, peso, color, funcionalidad. Inclusive a las personas zurdas durante mucho tiempo se les discriminó y se les sigue discriminando. Diferencias neurológicas, que una persona piense o lleve a cabo sus procesos mentales de una forma distinta a lo que lo hacen solamente las personas. Por ejemplo, hay ciertas personas autistas que llegan a procesar mucho más los ruidos o los sabores, o que tienen una memoria excepcional, o que no tienen facilidad de poder hablar. Y todo eso no quiere decir que sean inferiores, solamente son diferentes. Igual, diferencias sociales. El que una persona tenga estabilidad en su casa, tenga un núcleo familiar fuerte, y eso le permite ir a la escuela, participar, tener confianza, y que una persona no, se empiece a encasillar a la otra persona como que no es muy lista o que no está haciendo las cosas bien, cuando quizá son cuestiones sociales, cuestiones culturales. Esto ocurre en México, que una persona hable una lengua originaria o que una persona llegue a expresar una religión diferente a la que los demás tienen y se le empieza a discriminar. Económicas, diferencias entre capacidad adquisitiva, se vio mucho en la pandemia, cómo afecta a la forma de inclusión. Tecnológicas. Y por eso trato de ponerles recursos, elementos diferentes, porque muchas veces los que ya sabemos utilizar inteligencia artificial, plataformas y demás, olvidamos que hay personas que les cuesta mucho trabajo utilizar WhatsApp. Y esa diferencia genera como los que saben de tecnología y los que no. Y poco a poco se van segregando, cuando lo que se trata es incluir y apoyar. Esto viene también mucho con la edad. Se llega a discriminar o porque eres muy pequeño, jóvenes, adolescentes, o porque eres muy grande. Y normalmente el grupo mayoritario de personas en edad de consumo son las únicas como que tienen voz y voto. De género, ya cerca del 8M, no me voy a meter en esa lucha, pero muchas veces también se discrimina a las mujeres o también a la comunidad LGBT, se les discrimina mucho y se les llega a dar un trato diferente a nivel intelectual u otro, solamente por sus preferencias o por su sexo. Y hay muchas más discriminaciones. Aquí, estas diferencias que existen van a estar en todas partes. Lo importante, lo importante es no utilizar esto para decir que alguien está mal o que está enfermo, sino poderlo integrar. Somos una sociedad democrática y somos una sociedad integrada. Y esto se tiene que llevar más allá del papel. Tenemos que utilizarlo para que todos tengamos igualdad. Y aquí viene otro de los grandes peligros, que es el peligro de aceptar la desigualdad. Por cierto, perdón que vaya como en una carrera como en Rápidos y Furiosos, ¿no? Pero
como tenía que explicar lo de la parte uno, pues como que se me comió un poquito el tiempo, pero las próximas clases lo vamos a llevar un poquito más lento. Algunas vamos a tener una sesión una semana y la otra, entonces vamos a ir un poquito más tranquilos. Peligro en aceptar la desigualdad. Aceptar la existencia de la diferencia corre el riesgo de convertirse en aceptar la desigualdad. Es decir, por ejemplo, si yo digo, claro, es que hay personas que no manejan tecnología y en vez de tratar de apoyarlas para que se puedan integrar o adaptar la tecnología a su entorno, decir, tú no lo hagas, tú quédate ahí sentado en lo que los otros hacen en su presentación. Eso es una especie de discriminación y es aceptar la desigualdad en vez de ayudar, complica las cosas. O vamos a hacer un partido de fútbol en una primaria y hay una persona que está en silla de ruedas. Entonces, en lugar de decir, ¿cómo te integramos? Decir, bueno, es que tú sabes que estás en silla de ruedas, entonces aceptamos tu diferencia, tú quédate ahí sentado mientras los demás jugamos. Eso es discriminar y es un delito. Entonces, lo que tenemos que hacer es la integración. Sé que suena fácil, que quizás no lo es tanto, pero para eso están ustedes y para eso estoy yo, para ir viendo cómo lo vamos haciendo poco a poco. Por ejemplo, ya en el campo de la educación en concreto, vamos a ver que hay diferentes tipos de aprendizaje. No, aparte de la teoría de las inteligencias múltiples que ya está cayendo como en desuso, también hay personas que les encanta mucho llamar la atención en una clase, personas que son más introvertidas, personas que son más reflexivas. Hay que tomar en cuenta los tipos de aprendizaje y no solamente darle prioridad a uno. También hay que valorar mucho la inteligencia emocional. Aquí les recomiendo mucho a Vizquerra, si no es que lo han revisado, para poderlo llevar a cabo. Y también hay muchas veces que las personas son muy inteligentes, pero no tienen un control de emociones. Y no por eso hay que decirle que es un chico problema o una chica problema. Hay que ayudarla a que aprenda a manejar sus emociones. No a reprimir, a manejar. También diversidad de género y de identidad sexual en los grupos puede aparecer y no hay que discriminar. De hecho, eso es ilegal, insisto. El artículo primero y segundo del título primero de la Constitución. Y necesidades educativas especiales. Hay personas que por alguna condición neurológica o psicológica se le puede complicar más algún elemento. Por ejemplo, yo tengo disgrafía. Disgrafía me dificulta mucho en la ortografía. Y no es que no quiera aprender, sí lo intento, pero me cuesta mucho cuando lo escribo. Entonces, una necesidad educativa especial es que valore esto y quizá me dé un poco más de tiempo para resolver el examen. No porque sea más tonto, sino porque me cuesta más trabajo redactar correctamente. O una persona que tiene ¿cómo se dice? Dislexia. También hay que darle un poquito más de tiempo en el examen para que pueda revisar los puntos. O alguien que le cueste el pensamiento abstracto, hay que adaptar el examen para que tenga elementos concretos que los pueda vincular. Todo esto hay que ir viendo con las fuentes de la diversidad a nivel psicológico. También puede haber otros como puede ser, perdón. Cuando hablamos de necesidades educativas, podemos hablar de permanentes, en las cuales vamos a tener que generar estos cambios y estas integraciones de grupo de forma continua, como puede ser una discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, trastorno del espectro autista, discapacidades múltiples, etcétera. Y educativas transitorias, como puede ser algún problema especial del lenguaje, un trastorno de déficit de atención, un problema emocional, embarazo adolescente, drogadicción, el cual se necesita apoyo durante un tiempo y después ya no sería necesario. Hay que valorar esto y hay que llevarlo a cabo. Y recordemos, luego tendemos a pensar que lo más importante en el mundo es el intelecto, ¿no? Es el intelecto porque con el intelecto obtengo un mejor trabajo y demás. Pero para Aristóteles, un filósofo clásico griego, diría que lo esencial del ser humano es ser feliz y vivir en comunidad. Entonces hay que procurar como sociedades colaborar todos y buscar la felicidad. Si alguien tiene alguna discapacidad intelectual, no tratarlo como menos, ver cómo nos puede apoyar en sociedad y ayudarlo a que encuentre su felicidad. Ya, nada más. Una nota. Los jóvenes pueden requerir apoyos particulares al presentar patrones específicos de aprendizaje, lo cual hay que valorarlo para llevar a cabo un buen elemento. ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que ya se me va a acabar. Llevamos buen tiempo. Entonces, fuentes socioculturales. Aparte de las fuentes psicológicas y fisiológicas que habíamos visto, también puede haber discriminación
por nivel socioeconómico, dinámicas familiares, cultura, religión, costumbre, origen étnico, nivel educativo de los miembros de la familia. No es lo mismo una persona que viene de una familia de clase media alta alta, que toda su infancia fue al teatro, fue al cine, tiene libros, a una persona que viene de una clase social baja, que quizás no tuvo estas ventajas porque sus papás estaban todo el tiempo trabajando. Cuando llegan los dos niños o los dos adolescentes o los dos jóvenes al aula, y uno me puede dar ejemplos de libros, de películas, de teatro, y el otro no, no voy a decir, el listo y el tonto, porque eso sería preservar la discriminación sistémica a las clases bajas. Tengo que explicarle a la persona que tiene esta carencia las nuevas posibilidades que pueda aprender y a la persona que sí tiene estos elementos, mostrarle cómo no es que él sea superior, sino que lo que tiene que apoyar a los demás para trabajar todos. Luego se tiende mucho en las escuelas a decir el niño genio y volcar todos los recursos, cuando quizá lo que le estamos generando a este supuesto niño genio es muchos problemas en el espectro emocional o hasta un trastorno narcisista. Entonces hay que irlo como motivando o moviendo para irlo trabajando. Al momento de trabajar al momento de trabajar con la diversidad en las aulas, recuérdenlo, hay que revisar las condiciones de los alumnos, origen familiar, capacidades psicológicas, capacidades fisiológicas, exigencias del currículum, qué es lo que nos pide la escuela que puedan manejar y puedan llevar, y estrategias culturales para que entre todo el grupo se puedan complementar. Enseñarle al grupo que no es que esté la persona diferente y los demás, sino que todos son uno y todos tienen que colaborar. Y tampoco hay que olvidar que en la diversidad de los actores están los estudiantes, que tienen sus características, la familia y los docentes. Los docentes no solamente son los que están allá al frente, sino que ellos también tienen una historia cultural, social, psicológica, y también tienen que estar integrados con el grupo. Hay ciertas escuelas de muy alto nivel económico que inclusive puede haber discriminación de los estudiantes hacia los docentes por cuestiones económicas. Entonces hay que llegar a un equilibrio. Todo eso lo vamos a ir trabajando en las próximas unidades. Y hay que recordar algo. Los estudiantes dentro del entorno educativo van a percibir la diferencia entre ellos, sus compañeros, y a través de eso establecen dinámicas. La labor del psicopedagogo es ayudar a establecer dinámicas constructivas, que sí se reconozca la diferencia, pero para aceptarla y trabajar en conjunto, no para discriminar. Y es una labor bien pesada porque venimos de una cultura muy violenta. Entonces vamos a generar situaciones que permitan comprender la diversidad y no discriminarla. Y a esto me refiero cuando les digo que venimos de una sociedad muy violenta. Mira, aquí vemos a un barrendero y le está diciendo a la señora, ¿no? A su hijo, dice, si no estudias, acabarás como él. Como si un trabajo digno como ser barrendero fuera algo reprensible porque es pobre, porque tiene que trabajar con las manos. Y eso lo que le va a generar al infante es un sentimiento de desprecio hacia ciertos grupos sociales. Qué diferente sería que en vez de que le dijera, si no estudias, acabarás como él. Algo así como, mira, esa persona ayuda a que las calles estén limpias. Por tanto, no hay que tirar basura para que todos estemos mejor. O hay que agradecerle a la persona por limpiar. Se valora su trabajo y se incluye en vez de segregarlo. Por eso les digo que sí hay aspectos psicológicos, fisiológicos y sociales que hay que tomar en cuenta. Por eso hay que procurar tener estos momentos de percepción de la diferencia y enfocarlo hacia la comprensión de la diversidad. Algo que me pasaba a mí mucho cuando empezaba a dar clases es que tendía a darle la voz más a los hombres. Entonces tenía un grupo de 20 mujeres y 20 hombres y casi siempre le daba la voz a los hombres. No me daba cuenta que estaba generando una dinámica muy violenta hacia las mujeres y dinámicas machistas. Fue a través de un proceso de deconstrucción y otros elementos que me percaté de eso y continuamente estoy revisándolo para no caer en este tipo de prácticas. Igual también se les tiende a dar más palabra a las personas que son más bellas o las personas que tienen más dinero. Hay que evitarlo porque la gente lo percibe, los estudiantes lo perciben y se empiezan a generar estas dinámicas malas. Y ustedes también son actores para vivir la diferencia y cómo llevarlo a cabo. Los docentes y también los psicopedagogos. Ya.
La diversidad como construcción social. Hay que reconocer, como ustedes bien decían al principio, a la diferencia como una virtud. Decir, mira, él es diferente, no quiere decir que sea malo. Vamos a ver cómo nos podemos integrar. Ver la diferencia como algo grupal. No es que tengamos al raro del salón y los demás, sino que él pertenece a nuestro grupo y lo tenemos que apoyar. Yo quiero que haya rampas en la escuela, no porque esté en silla de ruedas, sino porque mi compañero está en silla de ruedas y yo quiero que él esté bien. No quiero que tener un examen especial porque mi amigo lo tiene. Comprendo que él lo tiene porque tiene problemas a leer de forma rápida y yo no, entonces lo quiero apoyar. Y al comprender la neurodiversidad y la multiculturalidad, vamos a poder generar ambientes que respeten la diversidad y la inclusión educativa. Vivir la diferencia. La forma en la que se aborda la diferencia genera su percepción como limitante o como una posibilidad de apertura. Lo que les decía de la silla de ruedas. Una persona que vive en una sociedad que lo integra, lo acepta, lo fomenta y lo ve como un igual, va a ser alguien que viva su diferencia como algo normal, algo digno. En cambio, una sociedad que discrimine todo esto va a hacer que la persona con alguna diferencia lo vea como un infierno. Aquellos que sufrieron bullying alguna vez quizás lo entiendan. Es algo horrible. Y bueno, ya vamos a cerrar. Esto lo retomo la próxima sesión. Aparte de los elementos psicológicos, pedagógicos, filosóficos, también es bueno recordar que hay ciertos elementos en la Constitución y en los tratados que nos pueden ayudar. En concreto, los artículos de la Constitución que hablan de la diversidad se encuentran en el título primero, que trata sobre los derechos humanos y la dignidad. El artículo primero trata sobre el reconocimiento de los derechos de los demás. El artículo segundo trata sobre el reconocimiento de los pueblos originarios, pueblos indígenas y afroamericanos. El tercero, el derecho a la educación y una educación inclusiva donde se dé educación de calidad a todos. Y el cuatro que nos habla sobre la igualdad en el deporte y cómo todas las personas tienen la capacidad de hacer deporte y se les tiene que dar espacios. En la educación tenemos el artículo 10 y el 42 y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad está en el artículo 11. En la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el artículo 9, en el acuerdo 060619 de la SEP, pero esto y el Programa Nacional de Inclusión Educativa, pero eso ya lo vamos a trabajar la próxima sesión. Ahorita ya me queda un minuto, todavía nos quedan 10 minutos de clase, entonces vamos a cerrar, hasta aquí dejamos el tema. Los últimos 10 minutos explicamos cómo vamos a hacer el foro y unas herramientas que les quiero mostrar. Entonces cerramos aquí, regresamos 10 minutitos y acabamos. Nos volvemos a ver. Bye bye. Apaga el micrófono.